Saludos mis queridos amigos, por acá tenemos Samsung S24 Ultra no encendía después de ser mojado, un caso muy interesante que exigió mucho tiempo y exigió bastante técnica a la hora de soldar, levantar componentes para corregir ciertas fallas. Este teléfono ya está reparado, ya se le han hecho las pruebas y ahí lo vemos trabajando perfectamente. Él fue mojado, no encendía, tenía un comportamiento, un consumo inicial, muerto total, el equipo no encendía. Por una falla que creo yo, y por eso estoy haciendo el video, primera vez me ha pasado en este sentido, un equipo gama alta. El problema que este teléfono presentaba era que tenía una línea en corto que alimentaba la pantalla. Esa línea se había podrido, se había sulfatado a tal punto que se deterioró. Y aparte de que se deterioró, los teléfonos, las placas son así, van compuestas por varias capas. Digamos que de la capa 1 la línea baja, la capa 2 viaja por la capa 2, luego baja a la capa 3 para que se hagan una idea. La línea que se ha afectado internamente ha unido a tierra, ha quemado tanto la placa que ha unido a tierra a otra línea. Es decir, la de alimentación es una, la de la pantalla, y ha unido a tierra otra, y por ende, al haber este corto entre capas, el equipo no encendía. ¿Qué se hizo para diagnosticarlo? Por acá vamos a ver. El problema de este equipo inicialmente fue mojado. Aquí vemos lo que es la placa y vamos a explicar un poco del procedimiento que se hizo para corregir todos los errores y poder traer a la vida a este teléfono. Recuerden que estos Samsung son equipos de la gama alta de Samsung y por ende se vuelve un poco difícil conseguir el repuesto, conseguir otra placa. Y aparte de eso, es más rentable repararla por el hecho de que la información que el cliente almacena aquí a veces es muy importante. La placa de un S24 Ultra básicamente es esto. Para que se hagan una idea, los clientes que nos siguen, mire cómo entra en mi mano toda la placa de un S24 Ultra. ¿Sí? Del tamaño básicamente de mi dedo, del más pequeño, de este de acá por allá. ¿Sí? Para que se hagan una idea del tamaño de la placa. En esta plaquita tocó hacer varias reparaciones. Esta placa es tipo sándwich. Esta placa se separa en dos. Tiene componentes en medio, tiene componentes en la parte de arriba. Y el problema está por acá. Para que nos hagamos una idea. Esto vendría siendo lo que es CPU, memoria y memoria RAM. La cara principal, digamos, la parte superior. Y lo de acá sería lo que tiene la radiofrecuencia, entre otros. Aquí tenemos el conector de display. Obviamente por la sulfatación había varias líneas sulfatadas por aquí. Tocó reconstruirlas, estañarlas de nuevo, pero ese era el mínimo de los problemas. Ahora, el equipo tenía esto de aquí, no le paren bolas porque esto van en la misma línea, es decir, esto es la misma línea, esto es tierra y al estar unido no importa porque son la misma línea. Si fueran otras líneas independientes, ahí sí estuviera haciendo un problema, pero hoy no. Esta línea de aquí tenía un problema, tenía un corto. Veo en el plano esquemático qué función cumple esa línea y esa línea cumple una función de alimentar a la pantalla. Por ahí viene el tema. Esa línea es la de aquí. La línea que maneja este voltaje para lo que es la pantalla. Esta línea maneja 6.3 voltios y ese pin viene aquí, el pin 14. Estaba aterrizado a tierra, empecé a hacer mi diagnóstico. ¿Por qué está aterrizado a tierra si esa línea no debe estar aterrizada a tierra? Con esa línea a tierra el equipo nunca va a dar imagen, nunca va a trabajar, ¿ok? Hice el seguimiento a ver a dónde va la línea y me trajo a este integrado, que este sería el PMIC de display. Ahora voy a ver a dónde está el PMIC de display, topándome con la novedad de que ese PMIC de display está en la parte interna de la placa. ¿Qué quería decir? Que tenía que levantar esa placa para poder llegar al integrado y ver qué pasaba. Ahora,
como yo ya había visto que hay una línea en corto, hay una parte muy quemada, diría yo, en la placa, ya me llamaba la atención, que era este hueco que se ha generado aquí producto de la calor, ¿sí ven? Ahí vemos un hueco que se generó producto del corto, del problema que había ahí. Eso es la línea interna que se quemó hacia adentro y generó unión en otra línea. ¿Ok? Entonces ya yo tenía por ahí una idea de que la falla pudiera estar por ahí. Me tocó separar las dos caras, cara A y cara B. Aquí hay mucho tema que los técnicos se confunden o no saben cómo separar estas caras o cómo la unimos. Hasta el momento, no, aquí yo al menos no he encontrado esténciles para unión de cara de este tipo de teléfonos. Imposible, no he encontrado. ¿Cómo lo separo? Ya que precalentadoras tampoco hay, lo separo con la pistola de aire caliente. Sin boquilla, 380, echamos un poco de flux por alrededor y le damos calor. Si la placa es más alargada, es decir, es más de más tamaño, ocupo dos pistolas de calor, las regulo a la misma temperatura y las uno, así que queden las dos boquillas, y con una mano trato de agarrar a las dos y dar calor con dos boquillas, tanto para que se una como para separarla. Y la unión la hago con el mismo estaño de la placa. Es muy fácil. En estos días que me llegue otra falla, estaré haciendo el video para que usted lo vea. Lo separé, llegué a la parte del integrado, que es en la parte de en medio, topándome con la novedad de que por aquí, en esta parte, el circuito estaba bien y que por esta área de aquí, más o menos, por esta área de aquí, cuando inyectaba tensión, calentaba por esta área de aquí. Y ya comentaba ayer en el video que subí ayer, si no lo ha visto, ahí está lo que explico. ¿Por qué calentaba? Porque por debajo de esa línea, por debajo de esa parte, es donde se había unido la línea que lleva el voltaje a la pantalla. Es decir, ahí era donde estaba haciendo el corto con la otra línea. Y básicamente tuve dos problemas de ahí para allá. El primero era que la alimentación que va para la pantalla, que sale por esta bobina y luego ya se va a la pantalla, si ven esa línea, cómo pasa debajo de esta bobina, la línea que está de amarillo era la que había quedado en corto total y había quemado toda esta parte interna de la placa, uniéndose la bobina, que sería este extremo que vemos aquí. Esta bobina o esta línea de la bobina se había unido a esta línea, pero aquí, en esta parte, producto de la temperatura que ya tenía la placa, el corto que estaba generándose ahí. Entonces, ¿qué tocó? Tocó raspar, tocó raspar toda esa área, tocó raspar toda esa área para poder sacar o separar esas líneas de alguna manera. Entonces tocó raspar toda esta área de aquí, toda esta parte, tocó raspar, incluso quitar a esta bobina que va a tierra, está aquí, y raspar ese tierra, porque aquí este tierra, el tierra de esta bobina es el que se había unido a las otras dos líneas. Es decir, mira la falla como fueron. Si ven las fallas como fueron. Primero, para que entren en contexto de lo que pasó. Esta línea amarilla es la que saca los 7 voltios, 6.7 para la pantalla. ¿Ok? Esa línea pasa debajo de esta bobina. ¿Ok? Por aquí debajo. Producto de la calor y la temperatura, el corto que generaba, la línea amarilla que pasa debajo de esta bobina se unió a la bobina, a esta de aquí, básicamente se unieron. Pero mientras ellas hayan estado unidas, nunca iba a pasar nada. Es decir, no iba a dar imagen el equipo, pero sí iba a prender. ¿Por qué? Porque se mezclan básicamente dos voltajes. Es decir, ni una de esas dos líneas era tierra, por ejemplo. Esta no era tierra y la de acá tampoco. Lo que sí se iban a mezclar eran los voltajes, por ejemplo, 6 voltios con 1.8 que sale de aquí. Igual ya se iba a interrumpir la alimentación de la pantalla y no iba a dar imagen. Y probablemente
no me hubiera dado cuenta si hubiera sido esa unión, si no es hasta cuando de pronto yo me venía al conector de la pantalla y empezaba a buscar voltaje y ahí me daba cuenta que en una debería dar 6.7 voltios y en el una 1.8 y en el de 1.8 me parecían 6.7. Entonces yo ya asumía que se había unido las dos líneas acá y por eso tenía ese voltaje. Pero como se unieron entre estas dos, entre esta y esta, luego se unieron al tierra de la bobina, es decir, se había puesto en corto aquí abajo de la bobina. Estas dos líneas que ya se habían mezclado previamente, pasa por aquí, se unió a esta y la línea pasa debajo de esta bobina y se va a la pantalla. Producto de la calor, la fibra de vidrio que separa las capas, por así decirlo, se deterioró a tal punto de que se unió esta línea azul al tierra, pasando todo esto a ser tierra. Para separar todas esas líneas tocó raspar, quitar la bobina, raspar todo esto, hacer una especie de huequito ahí para separar todas las líneas. Una vez que separé las líneas, coloqué máscara UV en el orificio que dejé, volví a soldar a la bobina, ya que sí le dejé un espacio a tierra y soldé la bobina que va a tierra para el convertidor de CDC de la pantalla, la alimentación negativa, y me tocaba reconstruir esto. Ahora, ¿qué pasó? Que en el plano esquemático me equivoqué, ya lo vi bien y el plano ha estado bien. Resulta que yo había visto en el plano esquemático que este voltaje de aquí también va para la pantalla, para el conector de la pantalla. ¿Ok? Yo en el plano esquemático había visto que esta línea, por ejemplo, esa línea, supuestamente el plano me decía, ve Aaron, esa línea sale de ahí, pasa por la bobina y se va al conector de la pantalla, pero era una confusión mía. Y ahora que veo la bobina en el plano esquemático, que sería esta de aquí, veo que sí tenía un feedback. Básicamente lo que yo había visto ayer era que pasaba el voltaje a través de la bobina y subía y se iba al conector de la pantalla. Era lo que yo había visto, pero no me había fijado bien y que llegaba a este punto del conector con 1.2 voltios. ¿Ok? No ha sido 1.8 sino 1.2. Pero no había visto que más abajo tenía un feedback, un retorno. Ahora, ese sí fue un error mío. ¿Qué hice yo? Lo que yo había hecho nada más era un puente. Supuestamente yo pensaba que el voltaje venía de aquí, salía y se iba a la pantalla. Pero no era así. El voltaje sí sale de la bobina, sale, pasa, sí se va a la pantalla, pero que tenía un retorno después de la bobina y acá. Y yo básicamente lo que había hecho era haber dado de baja la bobina, sacar un puente desde acá y llevarlo a la pantalla, quedando sin este retorno. Uno las dos placas, vuelvo y la uno, cara A con cara B, lo uní, fui a probar si daba imagen, ya el equipo encendía, pero no me daba imagen. Vuelvo a ver el plano esquemático, en esta vez ya bastante estresado, no tenía, el Borneo no tiene, solo tiene manual de servicio, muchos hacen a Borneo como la herramienta del año, Borneo tiene muchas cosas y otras no, cuando uno lo necesita ciertas cosas no hay ahí. De ese TKJ sí tenía el plano esquemático que es el que acabamos de ver ahí, ese plano esquemático sí tenía de ese TKJ, me sirvió bastante. Pero yo quería ver más allá la comunicación de las líneas, cómo reconstruirla y comprenderla de una mejor manera. Entonces fue cuando me vine a la herramienta que estamos viendo aquí y fue como me dijo, hey, vea, la línea va así basado y entonces ya lo pude reconstruir. Ahora, como necesitaba reconstruir esta bobina, y yo ya no tenía pista ahí, ya las había raspado todas para separar ese corto que había entre capas. Lo que hice fue agarrar otra bobina, una bobina de similar característica, la puse en este espacio de aquí, ahí la puse, ya no acá, y saqué puentes, saqué un puente de este lado a la bobina que ya había puesto acá y de este lado a la bobina de acá, al lado de acá. Ya como este espacio ya se había ocupado, ya no podía poner ahí, acá ya estaban las reconstrucciones de los puentes. Eh, Solucionando esa falla ahí, y por acá me tocó sacar otro puente
ya que esta línea se había perdido, esta línea es la que va para la pantalla y es la que al principio había quedado en corto debajo de todos esos componentes. Como ya estaba desconectada entre capas, lo que hice fue, aquí va una bobina, la saqué y agarré un puente. Como eso es en la parte interna de la placa, lo que hice fue sacar un puente de esta bobina, traerlo por un huequito que trae aquí la placa de fábrica. Ese huequito sale hacia afuera. El alambre que había colocado previamente por la parte interna salió por el huequito y lo traje acá. Es decir, ese alambre pasa por el hueco, ingresa al otro lado de la placa, en la parte interna, y en la parte interna conecta a esta bobina. Porque esa línea era la que se había podrido tal punto que ya internamente no tenía comunicación. Ahora, ya lo vemos, la línea de la que les hablo, del cable que les hablo, es este de aquí, ahí lo vemos. Ese cable viene de la parte interna de la placa, ya que el circuito relacionado con lo que es la alimentación y que del corto que hablamos está debajo de este punto. En este punto donde estaba este hueco de aquí, donde hay harto sulfato, donde hay la línea podrida, y aquí era el problema, es decir, abajo de esto está la bobina y la línea en corto de la que les estaba hablando. Por eso ese cable que ven aquí más o menos sale como por la parte interna de aquí, recorre así, entra el hueco y sale acá y conecta acá. ¿Ok? Cabe aclarar que a la hora de separar las dos caras, esta no es como los iPhone. Estas placas de Samsung son mucho más resistentes a su estaño, es mucho más fuerte. En iPhone basta con ponerle 180 grados a la plancha, a la separadora a la precalentadora y ya se separa. En Android, este estaño es mucho más duro. Este estaño yo creería que mínimo será de unos 380, perdón, mínimo será de unos 240 grados, porque cuesta más que se funda. Entonces es más duro a la hora de fundirse, tengan en cuenta eso. Me pasó que a la hora de separar el equipo, ya saqué el primer corto que lo mantenía apagado el equipo, lo saqué solo raspando esta parte de aquí, raspando esa parte, separé las dos líneas, ahí era donde se habían unido las dos líneas, la de la otra bobina que les acababa de comentar y la de la alimentación de la pantalla. Solo raspando y quitando esos condensadores que aquí habían, el equipo volvió a cargar, volvió a encender porque vibraba y esto fue antes de separar las dos caras. O sea, solo con raspar y sacar esos condensadores ya el equipo vibraba y cargaba, pero no daba imagen. Fue cuando fui a medir el conector de la pantalla y encontré la anomalía en la línea de 6.7 voltios. Fue en ese momento que ya lo separé finalmente, hice la reconstrucción, lo volví a montar y el equipo ya no tenía el mismo consumo del inicio. Cabe aclarar que eso se da porque como este teléfono maneja un estaño diferente, más resistente que poniendo los ejemplos, el de los iPhone, este, hay mucha probabilidad de que a la hora de que usted esté haciendo ese trabajo, le quede problemas en el CPU o en la memoria. Básicamente me tocó hacer revaling a CPU, a memoria, para descartar que no tenga unión. O no se me haya fundido de más el estaño, me haya quedado en corto el CPU. Cada que usted vaya a hacer este procedimiento, probablemente le vaya a tocar tener que hacer revaling a CPU. Así no tenga nada que ver, pero a la hora de separar las dos caras, eh, da más problema y hay que ponerle eh, más cuidado, ¿no? O sea, va a ser un trabajo de separación de caras, básicamente pueda que pregúntale qué desea, básicamente pueda que le toque hacer revaling a CPU. Entonces, en pocas palabras, eso es lo que tocó hacer acá. El equipo ya está encendiendo, ya está trabajando y exigió bastante de mi parte para poder hacer ese diagnóstico. Me tocó separar las dos caras como 2 o 3 veces para corregir errores. Ya hasta el punto que yo ya lo pensaba armar y decir, ya es placa, no, ya no leí la falla, pero algo me decía, dale otro intento, y ya me estaba, porque aquí sí me demoré bastante,
Y bueno, ya está. Y también me decía, ay, ay, va a cobrar bien también, hágale. Y ya ahí lo vemos trabajando. S24 Ultra reparado, ya sabes, si tú tienes un teléfono con una falla, no dudes en contactarnos. Por aquí abajo tenemos nuestro contacto. También hacemos reparaciones a locales. Si usted tiene un local y llega a varias fallas difíciles, también nosotros damos soporte a locales. Usted agarra esos equipos, contacta conmigo, cotiza, le saca tiempo al cliente y nosotros se lo reparamos. Hacemos diagnósticos, hacemos revaling a CPU, hacemos cambios de glass y mantenimiento de equipos mojados. Cada reparación tiene su diferente costo y todos los trabajos de aquí salen 100% garantizados. Ya sabes, Servicel Milagro, reparación y mantenimiento de equipos móviles. Recuerda que este próximo lunes 17 iniciamos con una capacitación virtual en los horarios de 7 a 10 de la noche, un curso de protocolo intermedio avanzado. Pide información por aquí abajo para que no te quede fuera. Saludos.